No, no se preocupen, yo estoy bien. Hemos venido hasta aquí para comprobar cómo es la salud de la atención primaria en Castilla y León. Pero no se lo vamos a preguntar a cualquiera, se lo vamos a preguntar al mejor médico de Europa en atención primaria, según la Organización Mundial de Medicina de Familia. Eduardo Bordaliza, por favor. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que no tengo ningún problema de salud. Lo que estamos preocupados en Castilla y León Televisión y en Espacio Abierto es en la salud que tiene la atención primaria y queríamos un diagnóstico. Bueno, pues tenemos una atención primaria que ha tenido una salud extraordinaria. Probablemente estamos ante la atención primaria de las mejores de Europa, pero que en los últimos tiempos pues empieza a tener algunas dolencias en las que hay que poner remedio, es decir, hay que diagnosticarlas bien y hay que tratarlas. Bueno, antes de nada, Verónica Casado es una médico de atención primaria que trabaja en el Centro de Salud de Parquesol, en Valladolid, pero no es una médico cualquiera, sino que es una médico 5 estrellas. ¿Qué significa esto? Pues ser médico 5 estrellas significa que WOMCA, que es la Organización Mundial de Médicos de Familia, instaura en sus 7 regiones un premio a los que ellos consideran los mejores médicos de familia de cada una de las regiones. Entonces hubo varios candidatos, llegamos a la final un alemán, una médico croata y yo, y entonces pues en base a lo que ellos consideran que yo he hecho por la medicina de familia de este país y mi trabajo con mis pacientes, pues que yo este año me merecía ser la médico 5 estrellas de WOMCA Europa. Por eso le hemos elegido para que nos diga exactamente cómo es ahora mismo, por qué es un pilar fundamental en la salud, me imagino que será mundial, pero en concreto por hablar de Castilla y León, la atención primaria. ¿Por qué es tan importante reforzarla, cuidarla? Pues porque la atención primaria se ha demostrado que si una atención primaria funciona, consigues tener los mejores indicadores de morbimortalidad. Es decir, somos menos espectaculares que un trasplante, por ejemplo, pero a medio plazo y a largo plazo conseguimos un impacto importantísimo sobre la salud y la morbimortalidad. Se ha visto que cuando los pacientes tienen como referente un médico de familia que esté formado, tienen mejores expectativas de vida en enfermedades crónicas, en asma, en bronquitis crónica, en cardiopatía isquémica. Entonces, lo que hace el médico de familia es hacer mucha prevención primaria y secundaria para intentar tener los mejores niveles de salud. Entonces, Europa, España, está situada entre la segunda y la tercera de las mejores atenciones primarias de Europa. Y Castilla y León pues es una de ellas. ¿Y tenéis los recursos que necesitáis para Ese es el problema. desarrollarlo? O sea, el problema fundamental que hemos tenido en los últimos años es que la financiación, cuando se inició la reforma, el 18% de la financiación era para atención primaria. Se recomendaba llegar al 25%, y no solamente no hemos llegado al 25%, sino hemos pasado al 14%. Se recomendaba que el 50% de los médicos del Sistema Nacional de Salud fuéramos médicos de familia en atención primaria. Iniciamos la reforma con un 42%, y ahora rondamos el 30%. Es decir, no se ha hecho ningún apoyo, se han conseguido muchas cosas, no se ha reconocido todo lo que hacía la atención primaria y ahora pues estamos empezando a tener problemas. Y que estemos en Castilla y León, que es una de las regiones más grandes y con una mayor dispersión, ¿complica aún más ese trabajo, sobre todo en el medio rural? Complica en el medio rural y en el medio urbano, y me explico. En el medio rural por la dispersión y porque se necesitan más médicos por la dispersión, pero también como se trabaja con medias, pues hace que en el medio urbano tengamos mucha población por médicos. Sí que es verdad que se ha intentado hacer un pequeño ajuste, pero lo cierto es que el ajuste tiene que ser mayor, porque ahora mismo hemos pasado de un paradigma de atender enfermedades agudas a enfermedades crónicas, y ahora tenemos a personas que no tienen una enfermedad, que tienen 3 o 4 enfermedades, polimedicados, y necesitan tiempo.
es lo que se añade también a una población envejecida. ¿Cuánto tiempo necesita un médico para atender en condiciones a un paciente? Pues es que depende, es decir, tuvimos el eslogan hace unos años de los 10 minutos, pero ahora mismo en algunas poblaciones, y sobre todo si son muy envejecidas, 10 minutos se queda corto, porque tienes que abordar muchos problemas y a veces son problemas psicológicos, sociales. Y el ratio, estamos hablando de que Castilla y León es uno de los mejores ratios, incluso mejor que la media europea y mejor que la media de España. Es verdad que tenemos otros problemas añadidos, unos 11 pacientes, no, perdón, son 11 médicos por unos 10.000 Eso es, sí. Yo poniéndolo pacientes. al revés, somos un médico de familia por 930, 960 habitantes. Esto está muy bien, como media es estupendo, pero es una media. Tú comes 2 pollos, yo ninguno, nos hemos comido uno entre los dos. Es decir, yo tengo 1.600 habitantes tarjetas sanitarias y evidentemente pues eso es mucho, empieza a ser mucho. Entonces, en zonas envejecidas es muy importante ajustar más los ratios, pero además asumir funciones. Es decir, nosotros tenemos que ser muy resolutivos, conseguir que los pacientes ingresen lo menos posible, que resolver sus problemas y resolver sus problemas donde el entorno natural de las personas que se están en sus casas. Hablando de envejecimiento, también envejecen los médicos. Efectivamente. En 5 años se pueden perder el 40% de los médicos de atención primaria. ¿Están ustedes preocupados porque se pierda la calidad alta que ahora mismo se tiene de la atención primaria? Para nada, porque hemos formado a las mejores promociones de médicos de familia. Lo que a mí me preocupa es que perdemos a esa población de médicos también formados porque no se les ha fidelizado y entonces se nos marchan fuera de nuestras fronteras. Entonces tenemos a gente muy bien preparada y luego tenemos un problema de planificación, es decir, si sabemos que en 5 o 10 años hay unas jubilaciones masivas, tenemos que estar preparando gente y no hay que disminuir el número de plazas MIR en medicina de familia en Castilla y León, hay que aumentarlas y se las ha disminuido. Entonces, en este momento estamos teniendo hasta problemas sin las jubilaciones para poder ajustar los ratios. Ha habido polémica en las últimas semanas con la incorporación de los médicos. Sí. ¿Hasta qué punto es importante que una vez que ya han aprobado la oposición o tengan la plaza, estén en un destino final? Y que no estén, digamos, sustituyendo y saltando de un consultorio lo que hacen, a otro. es decir, la figura de médico de área a mí me parece absolutamente perversa. Y hacer que una figura de médico de área se funcionarice y sea tu medio de trabajo me parece perverso. ¿Y por qué me parece perverso? Porque la medicina de familia tiene unas características fundamentales. No puedes ser cirujano sin un quirófano, ¿verdad? Pues no puede ser médico de familia sin un cupo. ¿Por qué? Porque la clave fundamental del trabajo del médico de familia, cuando realmente nosotros impactamos, es cuando hacemos trabajo global, es decir, lo biopsicosocial en tu entorno familiar y social, y hacemos trabajo longitudinal. Si yo te atiendo un día a ti, pero luego me voy de zona y atiendo a otra persona y no hago continuidad en los cuidados y ni siquiera te conozco, no hago medicina de familia, hago otra cosa. Y eso es lo que no puede ser. Entonces sí que tenemos que ajustar y tener cupos para médicos de familia y cupos más o menos estables. Además es importante para que, digamos, el paciente entra aquí y acaba aquí, es decir, que se solucionen los problemas en la mayor de las veces. O sea, ahora mismo cuando tienes pacientes crónicos es muy frecuente que todos los días un paciente te diga: oye, Verónica, me mandaste al cardiólogo, al neumólogo, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Por qué? Porque considera que tú sabes más que ellos, no, pero considera que el especialista en ellos eres tú, que eres capaz de conocer su problema cardiovascular, pero también su problema de sus huesos, su problema de su corazón, su problema de sus pulmones, de hígado, de lo que sea, y tú eres capaz de razonar con ese paciente y el centro es ese paciente. Entonces eso es absolutamente fundamental y hay mucha relación del médico de familia y de hecho el barómetro sanitario, donde más contenta está la gente, es con su atención primaria y su medicina de familia. Otra cosa más, ¿están ustedes desbordados? Y me refiero a la demora, porque muchas veces alguien tiene un problema y tarda en darle una cita más tiempo del debido. Cuando llega o se ha solucionado el problema o es demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las avalanchas? Cuando tú tienes una avalancha, y lo único que haces es poner los recursos para resolver ese tope que tienes ahí, pero no pones el recurso arriba, donde se ha producido la avalancha,
no vas a resolver los temas. Lo que está pasando ahora en atención primaria es el tema de tenernos que acumular los unos a los otros. Entonces, si yo voy justa para ver a todos mis pacientes y quiero dedicarles tiempo para verles, y si no les dedico tiempo genero lista de espera y además tengo que pasar la consulta de un compañero porque nos dicen que no hay sustitutos, cosa que también habría que mirar, lo que está claro es que yo voy a necesitar voy a crear lista de espera. Entonces, no puede haber lista de espera en atención primaria, o no puede ser larga, es decir, tiene que haber facilidades para que vean, para que nos vean. ¿Por qué? Porque somos altamente resolutivos, porque si no terminas yendo a un recurso muchísimo más caro, es decir, que si tu gripe de 40 grados te la resuelvo yo o te ayudo yo, va a ser mucho más barato que si vas al hospital, a la puerta de urgencias, donde además puedes en un problema de epidemia, cogerte otra enfermedad. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy bien ajustados, que los ratios estén bien ajustados, que haya médicos de familia que se les fidelice. Entonces, aquí lo que hay que hacer es primero estatutarización, concursos de traslados para que todo el mundo esté acomodado y hacer finalmente la oferta de plazas. Una última pregunta. Usted además es docente, da clases en la Facultad de Medicina de Valladolid. ¿Cómo llegan las nuevas generaciones? ¿Miran con buenos ojos la atención primaria o está de moda especializarse y buscar otros Vamos a ver, destinos? primero esto es una especialidad, es la gran especialidad, es la especialidad más bonita del mundo. Entonces, al principio, desde que estamos en la Facultad de Medicina se está notando un cambio. O sea, yo no me enamoro de lo que no conozco. Pero si yo empiezo a ver cómo trabajan los médicos de familia, las cosas que llegan a ver, cómo lo resuelven, la relación que se establece médico-paciente, evidentemente creamos muchas vocaciones. La especialidad es una de las mejores de Europa, tanto es así que el Reino Unido, que es el país donde más prestigio tiene la medicina de familia, tú le preguntas a alguien, ¿tú qué especialidad quieres? Todo el mundo quiere ser médico de familia porque es la más reconocida en el Reino Unido. Cuando se les acabaron los médicos, ¿sabe dónde vinieron a buscar médicos? A España, porque tienen muy claro que la formación especializada en medicina de familia es una de las mejores. Pero el problema lo tenemos en que nos ven a veces saturados, nos ven trabajando mucho, nos ven agobiados, entonces bueno, pues dicen vamos a elegir otra cosa que a lo mejor es un poco más cómoda. Entonces hay que trabajar en los tres pilares, hay que trabajar en la universidad, formando médicos polivalentes que conozcan la medicina de familia, como opción o como por donde va a entrarte tu problema, la formación especializada y desde luego mejorar la profesión. Verónica Casado, muchísimas gracias. Entiendo mucho mejor por qué es un médico 5 estrellas, le deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y si no le parece mal, voy a pedir una segunda opinión. En este Me parece caso, fantástico. En este caso a otro médico, que Perfecto. es el consejero de Sanidad, para exponerle estos problemas y ver qué soluciones. Pues en su mano están grandes recetas de ese otro médico. Así lo haremos. Venga, Gracias. Gracias. Les había prometido una segunda opinión médica y qué mejor médico que el consejero de Sanidad, Antonio María Aguado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay muchos médicos mejores que yo, casi todos, pero en fin, como médicos. Pero en este caso es importante la segunda opinión que sea de usted porque queremos saber cuál es la salud de la atención primaria. ¿Cuál es su diagnóstico? Pues mi diagnóstico es que la atención primaria en Castilla y León tiene buena salud, a veces renquea en algunos aspectos, pero con carácter general tenemos un despliegue muy importante de recursos, tanto especialmente médicos de familia, enfermeros y otros profesionales. En el territorio está muy bien desplegada, es bastante resolutiva, pero naturalmente pues tiene mejoras, tiene líneas de mejora muy importantes en las que tenemos que seguir trabajando y apostando en mayor resolución, en mayor peso en el conjunto de la sanidad, que esto también es muy importante, y en afrontar algunos retos que tenemos de futuro en relación con los profesionales, con su compromiso y con generar mayor
igualdad, mayor equidad entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Vamos a ir con los puntos débiles, que son los que nos preocupan y en este caso nos ocupan. Elvira Callejo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es la presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria. No sé si coincide con el consejero en que, a pesar de la buena salud, que al menos dicen que a nivel estatal, e incluso si nos comparamos con la Unión Europea, la atención primaria no es mala en Castilla y León, pero sí que se prevén algunos puntos negros que empiezan a preocuparos. Sí, yo creo que efectivamente mala no es, pero tengo la sensación de que la atención primaria no ha despegado en ningún momento como tenía que haber despegado. Yo estoy también de acuerdo en que hay una cosa que sí que se ha hecho, que ha sido el desarrollo de la figura que tiene que desarrollar la atención primaria. Hace ya muchos años el médico de familia y más recientemente la enfermera familiar y comunitaria, pero lo que es el desarrollo de la atención primaria dista mucho de llegar a donde tenía que llegar. Yo creo que está tímidamente presupuestada para lo que debería ser, está muy lejos todavía de tener la autonomía que tiene que tener para poder resolver, tener esa capacidad resolutiva que hoy por hoy depende enormemente del hospital del que depende. Y a mí me preocupa, a la sociedad que yo represento nos preocupa también que los profesionales van desanimándose de manera progresiva ante la situación que vamos viviendo. Y creo que eso es importante porque es el mayor potencial que tiene la sanidad. Y una tercera opinión, Yolanda Bachiller, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es también médico de atención primaria y en este caso es portavoz del sindicato CESIF. Incluso se puede llegar a hablar de precariedad laboral en algún extracto de lo que es la atención primaria respecto a los médicos que he llegado a leer. Bueno, sí, los compañeros, nosotros cuando visitamos los centros, la verdad es que lo que recogemos de los compañeros es un grado de insatisfacción, muchas veces porque no se ven cubiertas sus necesidades, hay que cubrir, no se les cubre en verano, hay pocos sustitutos, que no sabemos muy bien si es debido a un problema económico, o en la realidad que también hay falta de sustitutos, pero yo creo que muchas veces el problema es económico. Antes esto no ocurría y yo pienso que la medicina de familia funcionaba mejor, aunque hubiera menos medios. Bueno, vamos a empezar por ahí. Es una cuestión de recursos, es verdad que no se puede relacionar el dinero que se dedica con la resolución que se hace en atención primaria, porque el coste hospitalario es otro tema totalmente distinto, pero sí que en los parámetros que se marcaron de un crecimiento de médicos o de más médicos por habitantes no se ha cumplido. Bueno, me imagino que habrá tablas, pero la pregunta concreta, ¿faltan recursos en la atención primaria? Yo creo que con carácter general no. De hecho, usted lo insinuaba antes, Castilla y León es la comunidad que más médicos tiene, con mucha diferencia. La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria lo señalaba recientemente, ¿no? Es la única comunidad autónoma que supera las tasas de médicos de atención primaria de la Unión Europea. Puntualmente pues pueden producirse situaciones o localmente de algunas dificultades, porque en este momento en España, no solo en Castilla y León, pues hay déficit de médicos de familia. Junto a eso, bien, nosotros somos una de las comunidades que más proporción de su presupuesto dedica a atención primaria. Estamos en el 16 y pico %. La aspiración de las sociedades científicas era estar este año en el 16% y avanzar en los próximos años hasta llegar hasta el 25% del presupuesto de la sanidad destinado a la primaria. Esto es difícil porque nosotros en algunas zonas no podemos tener más profesionales porque tienen ya una carga de trabajo pequeña, tienen poca población asignada. Tal vez en algunos centros urbanos sí, y por eso hicimos un intento de una pequeña reordenación para compensarla y equilibrar las cargas. Yo no podía hablar de precariedad, porque los contratos son a tiempo total, las retribuciones no son malas en términos generales, nosotros no contratamos a nadie por días ni por horas, como ocurre en otros sitios. Otra cosa es otras condiciones laborales,
o lo que señalaba Elvira, de una cierta insatisfacción que tiene muchos componentes que sí que se puede estar produciendo. Quiero hablar de esa insatisfacción. ¿Es un problema de una excesiva interinidad o vamos a hablar ya del médico de área, que es una figura que no tiene un destino final, por decirlo de alguna manera, pero que existe para cubrir, o se creó hace unos años para cubrir precisamente las bajas, las guardias, etcétera, etcétera, pero que ahora pues parece que hay una insatisfacción de que la gente que después de aprobar una oposición que no pueda tener su propia cartera de pacientes? ¿Ahí puede residir esa insatisfacción de los médicos? Bueno, eso es un problema importante que hay que abordar, yo creo que en profundidad, pero hay muchos otros motivos para la insatisfacción. Yo tengo la sensación de que los profesionales nos sentimos un poquito abandonados, no notamos cercanía de la administración, no creemos que esté pendientes de lo que realmente nos pasa, de los problemas que tenemos. El único contacto muchas veces que tenemos con nuestros jefes inmediatos es o para darnos un tirón de orejas o un apretón de tuercas, pero esa sensación de abandono tengo la sensación de que es generalizada y no solamente y especialmente en el mundo rural. Cuando hemos hecho los proyectos para ver qué problemas son los que sienten los profesionales del mundo rural, esa sensación de abandono se tiene, al margen de la figura de médico de área, que repito, es una figura que se creó en su momento, a lo mejor, como ha dicho el señor consejero, para evitar esos contratos de días y de horas que son absolutamente nefastos. Entonces es mucho más estable tener una persona contratada para un área. Pero una cosa es eso, que para trabajos provisionales y en lo que una persona encuentra cuál va a ser su destino, se hagan esos contratos de área, y otra cosa es que sea el destino definitivo de los profesionales cuando por fin aprueban una oposición después de muchos años. Yolanda, ¿nos quieres añadir algo? Hombre, hay que tener claro cómo se creó, cómo empezó la figura del médico de área, que empezaron siendo médicos de refuerzo, para cubrir necesidades que surgían en los centros, porque había profesionales que por derecho, por mayores de 55 años o por alguna enfermedad, no querían realizar las guardias de atención continuada. Entonces había profesionales, en aquel momento había muchísima falta de trabajo y profesionales que así encontraron su trabajo. En el 2000 a esta figura del médico de refuerzo se le hizo un nombramiento indefinido tras pelear mucho con el gobierno central, y se consiguió. En el 2004 creo que les dieron el alta, ya cambiaron al nombre de médico de área, que se consolidó ya concretamente en el 2007. A mí me parece que su labor es muy importante, que cubren muchísimo las urgencias, que no tendrán un cupo de cartillas, pero su labor es fundamental, máxime cuando hay muchísima lista de espera ahora en atención primaria, por los motivos que ya sabemos, que no hay profesionales, a eso me refería con la precariedad, no precariedad de contrato, precariedad asistencial. Cuando tú llamas y te dan muy tarde la consulta y eso no se puede solucionar. Entonces es un personal. Hubo un momento, no recuerdo cuántos años, que sí que se pretendió consolidar al personal de área, hacer una consolidación como existe en otras comunidades, como es en Extremadura, es en Galicia. Y aquí, en Castilla y León, pues creo que fue también la misma sociedad científica que no consideraba hacer una categoría aparte, sino que este personal siguiera perteneciendo al equipo. Entonces, claro, ahora hay un problema con esas plazas, yo lo entiendo, o sea, tú apruebas una oposición de médico de equipo y lo que quieres es tener tu equipo con tu consulta de 8 a 3 y tus guardias si tienes a bien hacer la atención continuada o tu salud te lo permite. No sé, es complicado, Es que nos quedan ya 3-4 minutos, hay muy poco tiempo y hay otro problema que queremos abordar y es las jubilaciones. En 5 años el 40% de los médicos de atención primaria se van a jubilar. Eso es un agujero muy importante de médicos, de profesionales. Los MIR que llegan son muy pocos. No sé cuál es el plan para que cubramos ese agujero, fidelizar a los médicos para que no se vayan a otros sitios, se queden aquí y tapar esa sangría, que en este caso es por una cuestión de edad. Sí, este es un reto, porque es un problema que se puede plantear en el futuro y por eso nosotros estamos tomando medidas muy esquemáticamente. Primero, aquellos médicos que cumplen 65 años
y desean continuar prestando servicio, lo estamos autorizando. En este año, si no me equivoco, casi el 40% de quienes iban a jubilarse han podido continuar cuando lo han deseado, y con eso vamos resolviendo una parte del problema. Segundo, convocatoria de oposiciones. Afortunadamente el pasado año ya pudimos convocar 300 plazas, que ahora se resolverán, de médicos de atención primaria. En tercer lugar, hemos habilitado para quienes se forman en Castilla y León, aunque sean originarios de otros países fuera de la Unión Europea, era un sinsentido. Se forman aquí, terminan su especialidad y no podían trabajar con nosotros. Pues hemos habilitado para que lo puedan hacer. Estamos tomando alguna medida para fidelizar. Tenemos un programa muy bonito de captación de los mejores residentes, también de medicina familiar, para que quienes hayan hecho más esfuerzo en su formación, ofrecerles un contrato de trabajo. En fin, son medidas, y la última es los concursos de traslados, que lo que pretenden es ofertar las plazas vacantes para que nuestros profesionales puedan moverse, pero también para captar profesionales de fuera de Castilla y León. ¿Es suficiente esto? Porque no siempre es atractivo la atención primaria para estos jóvenes que a lo mejor buscan otras especialidades que no es la atención primaria. Bueno, yo creo que eso es otro problema, y es que los estudiantes que estudian medicina desconocen la atención primaria. Es llamativo que la mitad de los médicos vayan a trabajar en la atención primaria y la presencia es testimonial, incluso en algunas facultades no llegan a verlo. Eso es una de las cosas que necesitaríamos para que la atención primaria realmente fuera conocida y fuera prestigiada. De todas maneras, yo creo que aunque todas esas medidas es verdad que pueden paliar provisionalmente el problema, si pensamos que son un 40% de los médicos que hay, de aquí a 5 años nos hacen falta más de 1000 médicos. Y no hay más de 1000 médicos. Las plazas que salen de MIR son 100 y pocas al año en esta comunidad, es decir, que en 5 años vamos a tener 500 y pico especialistas más, pero no 1000 o 1200 que pueden hacer falta. Entonces, desde nuestro punto de vista hay que aumentar las plazas de MIR. Obviamente hay que fidelizar a la gente que termina con contratos atractivos para que no deje esta comunidad. Y luego a mí me gustaría hablar de una figura que creo que es fundamental para esto, que es la figura del tutor. Dentro de ese 40% de profesionales que se jubilan, muchos son tutores, y nos hacen falta tutores que sigan formando a los médicos que tienen que hacer la especialidad. Hoy por hoy la figura del tutor es una figura altruista, totalmente voluntaria, con muy poca, por no decir ningún reconocimiento ni ninguna valoración del trabajo que hace, y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar para que los profesionales quieran seguir siendo tutores. Las plazas de médicos que vengan a hacer la especialidad aumenten y en unos años podamos tener realmente recambio, porque las plazas que salen a oposición ya están ocupadas por profesionales, no van a atraer a otros profesionales. Y es verdad que lo de los premios de excelencia a los residentes tiene pues, su cierto sentido, pero se premian 3 residentes en cada promoción. Con eso no solucionamos el problema. Tenemos que acabar, Yolanda. Si quieres añadir alguna cosa más. No, yo estoy de acuerdo con Elvira, que a lo mejor la solución es aumentar el número de especialistas que se oferten en el MIR para esta especialidad de medicina de familia, y que la gente tiene que ver que es una medicina que funciona, que hay una satisfacción tanto del profesional como del usuario para hacerla atractiva a los compañeros que están haciendo medicina. No sé si quieres recoger el guante, añadir algo más. No, me parecen propuestas razonables. De hecho, limitadamente, en estos 2 últimos años hemos incrementado el número de la oferta de residentes de medicina familiar. No es algo que dependa solo de una comunidad, porque es una convocatoria nacional. La gente se puede venir a formar a Castilla y León de otros sitios y después irse también. De manera que, bueno, me parecen medidas razonables. En algunas de ellas estamos trabajando, porque efectivamente este es un reto y un problema de futuro que tenemos que abordar. Hay una cuestión importantísima que ha señalado Elvira, y es la presencia de la medicina de familia y de la atención primaria en las facultades de medicina. En Castilla y León no hay un solo profesor de las 2 facultades de medicina que sea médico de familia o que imparta atención primaria. Lo estamos intentando con las 2 facultades y eso sería fundamental, porque si no, la fascinación tecnológica de
de la sanidad hace que muchos estudiantes opten a especialidades hospitalarias por esa visión tecnológica que a veces tiene la medicina, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Quedarían muchas preguntas, pero les emplazaremos, porque también hay que hablar de los usuarios, del uso o abuso que hacemos también de la sanidad, aunque muchas veces esa está motivada por la demora también en las listas de espera, que a lo mejor en la atención primaria no deberían existir, y por eso a lo mejor pues, acudimos a urgencias y colapsamos un servicio que es para otras cosas. Muchísimas gracias a los tres y seguiremos informando sobre la atención primaria, porque es importante para todos los ciudadanos de Castilla y León. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Continuaremos con otros asuntos de interés, pero eso será ya la próxima semana. Hasta entonces, descansen.